Eh, Gracias por recordarme. Sí. Pues muy buenos días nuevamente, ya estamos en grabación también en Zoom, también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook para tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas que están interesadas en aprender a construir con bambú. Hoy vamos a hablar entonces de las estructuras y vamos a hablar de 3 estructuras, como les comentaba, en las que creemos que en nuestra historia nómada, de alguna forma fuimos aprendiendo a cómo construir en diferentes entornos, con diferentes materiales, para poder prosperar también con climas agresivos y también con la posibilidad de algún predador, ¿no? Les pido a todos los que se están incorporando que silencien su micrófono, por favor, para no escuchar ecos. Y sin más, y si me lo permiten, vamos a empezar con este fascinante tema de las estructuras y de las estructuras con bambú. Entonces, solamente por favor confírmenme en el momento en el que ya vean la presentación. ¿Sí? Con un sí o algo así, ¿es suficiente? Sí. Vale, perfecto. Muy bien, entonces, 3 estructuras que puedes construir con bambú. Primero, entender qué es una estructura, ¿no? Y como Vitruvius lo decía, se refiere a las finitas, que es la espina dorsal de cualquier proyecto arquitectónico. El núcleo que garantiza la resistencia, estabilidad y durabilidad. Una estructura es aquella que se realiza mediante la unión de materiales, ajustando los extremos de las piezas para formar un todo que resista las cargas y tenga durabilidad. Son algunos de los conceptos generales de lo que sería una estructura. Y formalmente lo que podemos entender es como... Se nos está cortando. ¿Perdón? ¿Disculpa? Sí, le comentaba que se nos... Si es que hay un eco ahí, hay personas que tienen el micrófono todavía Le prendido. comentaba que se nos está cortando el audio acá a nosotros, no sé. Sí, es que cuando están entrando, creo que prenden el micrófono. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahorita se escucha bien. Vale, perfecto. Por favor, cuando se deje de escuchar o algo, interrúmpanme para que lo ajustemos, ¿no? Entonces, la idea es cómo podemos descargar las cargas de la propia estructura lo más rápido posible hacia la cimentación. Entonces, cuando hablemos de estructuras, pensemos que la carga es como el agua y el agua intenta bajar hacia el suelo y entre más fluido y fácil sea este descenso, también lo serán las cargas. Entre más recovecos, esquinas y tal, y el agua tenga que estar sufriendo para bajar, igual pasará entonces también con las mismas cargas. Entonces, visualicemos cómo las cargas descienden a través de los elementos, como tenemos aquí en ese pequeño marco muy sencillo, en donde las columnas están descargando el peso hacia la cimentación, el peso de la losa en este caso. Entonces, tengamos muy en claro esto, ¿no? Cómo bajamos de forma fácil y fluida la carga hacia la cimentación. Hay esfuerzos que necesitamos considerar cuando pensemos en estructuras, los clásicos, ¿no? La compresión. Cuando hablemos de compresión, estamos hablando de columnas, columnas que están comprimiéndose porque están resistiendo el peso de una losa, un techo. La tensión también, cuando hay elementos como vigas que por su mismo esfuerzo tienden a tensionarse, ¿no? Como tensores, perdón. Cuando llega un viento y tenemos empuje sobre la edificación, o un sismo y tenemos torsión. Esos son los elementos que necesitamos siempre ir visualizando en nuestra estructura, ¿no? Como cuando hacemos, por ejemplo, la maqueta, que es muy importante, una vez que diseñemos un pequeño proyecto, tendremos que llevarlo a maqueta.
Y esta maqueta, ejercerle estos esfuerzos de compresión, de tensión, de volteo, ¿no? De empuje, y ver cómo la misma maqueta va cediendo ante ciertos esfuerzos y con eso saber dónde reforzar. Vemos, por ejemplo, ¿no? La pirámide, uno de los elementos más fuertes y duraderos que hemos construido, cómo descarga fácilmente las cargas hacia el suelo, ¿no? Es una forma muy, muy estable. Entonces, cuando empecemos a analizar las estructuras, analicemos también esto, ¿no? Cómo se facilita la descarga de los esfuerzos. Cuando hablamos y pensamos, diablos, ¿por qué las construcciones de antes duraban cientos de años, miles de años, y ahora, pues, en 20, 30 años hay que tirarlas y volverlas a hacer, ¿no? Mucho de esto es porque hemos perdido el lenguaje estructural. El arquitecto y el ingeniero, en un momento muy absurdo, se divorcia, ¿no? Y cada quien anda por la suya, cuando la arquitectura es una. La expresión de la arquitectura va combinada con la estructura. No puedes no pensar cómo vas a estructurar tu proyecto. Es parte de una de las capas más importantes que tenemos que resolver. Arquitectura e ingeniería es una sola. No la podemos separar. Necesitamos tener los pensamientos, el entendimiento estructural. Por supuesto, como arquitectos, no vamos a calcular, pero tenemos que saber cómo estructurar un proyecto para que cuando llegue al ingeniero, el ingeniero diga, ah, esto tiene sentido, ¿no? Pelearse con el ingeniero es pelearse con la lógica, ¿no? No quiere decir que vamos a ser puras cajitas como le encantaría a los ingenieros. Hay que aprender también, porque los ingenieros también tendrían que ser arquitectos, ¿no? Como era en ese momento del medievo, ¿no? En la llamada el oscurantismo, ¿no? Cuando en realidad en la arquitectura fue el tiempo de las luces. El tiempo de las luces porque aprendimos cómo bajar las cargas a través de elementos esbeltos llamados columnas. Vemos esta catedral, ¿no? Y antes de esta catedral, pues los muros eran los muros de carga. La carga bajaba por todos esos muros macizos y teníamos pequeñas ventanas. Pero poco a poco vamos entendiendo cómo podemos llevar las cargas hacia las columnas y dejar entonces esos espacios huecos en donde se pueden llenar de ventanas, que eso hizo el gótico, ¿no? De vitrales y colores y luces. Es un homenaje a la luz de esas catedrales, ¿no? Obviamente también un homenaje a la misma concepción estructural, ¿no? Cuando vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver el interior de la catedral, vemos esas nervaduras muy parecidas a estos árboles, ¿no? Que las partes de las ramas de arriba bien delgaditas, porque la carga es ligera y porque tenemos que ser flexibles arriba. Y luego vamos bajando y vamos engrosándonos y vamos haciéndonos cada vez más fuertes y rígidos, porque estamos trabajando únicamente a compresión, ¿no? Pero recordar también que las cúpulas tienen un pateo. Cuando bajamos así, la carga empuja hacia afuera, ¿no? Como si quisiera abrir los elementos, las columnas, las quisiera abrir por su propio peso, ¿no? Y por eso se crean estos contrafuertes, esos arcos que se llaman arbotantes, precisamente para suavizar la bajada de la carga, ¿no? Cuando llegamos ahí a las columnas, a las principales, la carga es ¡uf!, ¿no? Entonces también el volteo hace esto, es muy esbelto. Entonces se crean esos contrafuertes, esos arbotantes, para entonces llevar las cargas al exterior y bajarlas mucho más suavemente. Cuando vemos esas catedrales nos impresionamos de la belleza, ¿no? Pero toda esa belleza, todos esos elementos pétreos son estructurales. La belleza está en la sinceridad estructural, que combina también con la arquitectura. No están peleadas, están armonizadas. El arquitecto tiene que ser ingeniero, psicólogo, artista, jardinero, economista, político y músico. Le podríamos ir sumando un chorro de habilidades que como arquitectos tendríamos que ir manejando, deberíamos ir estudiando, ¿no? En este concepto general, vamos a empezar ya a hablar con la materia de lo que queremos llegar el día de hoy, que es cómo hacer una estructura de bambú. Bien, con bambú podemos hacer casi todas las estructuras que se imaginen, pero vamos a empezar por las más intuitivas. Vamos a tratar con estas estructuras de cascarón
tratar de recuperar esta capacidad constructiva que tenemos grabada en nuestro ADN, porque miles de años lo hicimos, y así como los pájaros que saben cómo hacer sus nidos, que saben cómo tejerlos, qué herramientas ocupar, cómo mojar el lodo, así también nosotros, igual que muchas otras especies, sabemos cómo construir, solamente que lo hemos olvidado a costa de hacer otras cosas. Pero la necesidad de aprender a construir cada vez es más apremiante por diversos factores, entre el costo elevado de la construcción, que es impresionante y que no va a parar, la economía que cada vez sufre más y entonces el acceso a la vivienda se reduce y luego viene un cambio climático que te destroza, ¿no? Acapulco está destrozado, destrozado. Todos los hoteles, el 80% de los hoteles están para demolición, las viviendas, es un desastre. Es un desastre en la costera, es un desastre en las montañas, es un desastre en las comunidades. Hay una necesidad apremiante de reconstruir, como en muchos lugares del mundo está aconteciendo hoy en día. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a volver a habitar el territorio? De la misma manera que ya colapsamos, no solamente el ecosistema, sino nuestra misma construcción, nuestro mismo desarrollo colapsado por no entender de la naturaleza. Hoy en día tenemos que replantearnos el cómo vamos a reconstruirnos. Sí, nos vamos a reconstruir, pero ¿cómo? Pensemos diferente. Pensemos en estructuras más fuertes y no hay mayor fuente de inspiración. No hay mayor fuente de inspiración que la naturaleza, que lleva millones de años de diseño, de modificaciones, de diseño, de modificaciones, y podemos centrarnos ahorita en este ejemplo. Estamos perdiendo conexión. Perdón. ¿Estamos? Sí, Sí es itinerante. regresamos. Sí es itinerante. Disculpen, estamos ahorita con una muy mala señal, pero seguimos. ¿Estamos? Bien, entonces vamos al tema de Es que justo aquí en Cuetzalan se cayeron algunos postes, se fue la luz, tuvimos que movernos del lugar y ahorita están los coches, los camiones pasando, es un desastre. Es parte de todo lo que les estoy comentando. Pero bien, pensemos en el cascarón del huevo, ¿no? Es un elemento que es de espesor muy fino, ¿no? Un espesor muy fino, una forma muy clara que le da fuerza. Entonces combinamos materiales muy eficientes con formas también muy eficientes, ¿no? Es el círculo, es el tema del óvalo, el cascarón, es un elemento que está interconectado en todos los ejes, entonces que cuando ejerces una carga en un punto, todas las fibras se activan. Entonces aquí la naturaleza no hace cubos, la naturaleza no hace cuadrados porque estructuralmente son terribles. Un cuadrado, un rectángulo, es las formas estructuralmente más ineficientes, climáticamente también. Entonces la naturaleza no las reproduce. Hace el huevo, que es muy eficiente, y luego también podemos verlo en la inteligencia de los nidos. Cómo el pájaro teje y qué forma logra el pájaro, hacia dónde quiere ir, ¿no? Ahorita lo vamos a checar un poquito más, ¿no? Pero tenemos que ir entendiendo un poquito esos conceptos, ¿no? También es como estos cascarones, ¿no? Que son muy conocidos, con Félix Candela, ¿no? Porque tenemos aquí en la imagen, que es como cuando agarras una hoja y está plana y de repente le haces como un arco y ya tiene estructura, ya se ve como un poquito más sólida, ¿no? Porque es la forma. La forma aporta estructura. Entonces, si de inicio sus proyectos tienen forma estructural, vamos muy bien. Vamos muy bien para el cliente, vamos muy bien para el estructurista y vamos muy bien para lo que viene del cambio climático. Cuando hablamos de los cascarones, pensemos en toda esta superficie que es tejida en diferentes sentidos, ¿no? Sin un patrón claro, simplemente van conformando estas curvas
que se acomodan al nido, ¿no? Como la ven en la parte de abajo, se acomodan al nido, ¿no? Pero también tienen formas para que el agua no entre, para que las hormigas o las serpientes tengan complicación para entrar. O sea, hay todo un tema ahí de funcionamiento. Pero básicamente, como vemos en la imagen inferior, son ramitas que se están trenzando. Es el tema. Ramitas que se están trenzando y que después van dándole forma, ¿no? Como este pequeño abajo, como esta pequeña, como cascaroncito, como cestito, ¿no? Y van envolviendo, ¿no? El pájaro tejedor también hace un gran arco para dar como patrón y sobre eso va tejiendo. Muy importante que las medidas, pues ellos no van a la universidad, ellos no tienen su flexómetro, ¿no? Las medidas son corporales, ¿no? El chiste es que el pajarito pueda entrar, que la pajarita pueda poner ahí sus huevillos, que los huevillos puedan crecer, o sea, es como muy a la medida del cuerpo. Que esa es otra de las grandes sensaciones de la arquitectura intuitiva, digámosla así, ¿no? Que al inicio también se hacía con las medidas de la extensión de tu mano, hasta dónde te alcanzabas y te estirabas, pues ahí era, ¿no? Los iglúes se construían con esto, ¿no? De acostarse y hacer estos, girarse, y con eso hacían el círculo. Bien interesante, en esta parte intuitiva no ocupamos niveles, no ocupamos medidas, o sea, metros, cintas, plomadas, porque nada de eso es necesario para esas estructuras. Para esas estructuras lo que necesitamos son las formas, ¿no? Las formas y cómo las vamos a tejer entre ellas. Eso es bien importante, que se vayan entre ellas mismas, agarrando una contra la otra, generando muchísima redundancia. Y luego hay pájaros que tejen, ¿no? Hay pájaros que tejen nada más puras fibras. Hay hormigas también que así lo hacen. Pero también hay pájaros, como los horneros, que también hacen lodo. Aparte de que hacen el tejido, hacen sus fibras y hacen una especie de barro y lo van colocando en forma de círculos, ¿no? En forma de círculos, y van creando sus capullos, ¿no? Pues sí, podemos decir una especie de capullo, ¿no? Pero veamos entonces materiales y formas. Estos materiales y estas formas acompañan a lo largo de la historia a las aves, pero también a la humanidad. La humanidad ha hecho muchísimas estructuras que aún hoy sobreviven, hechas de ramitas y barro. Las ramitas trabajan a flexión. Recuerdo que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Atención, ¿no? Todos los esfuerzos que intenten jalar, que intenten flectar, ¿no? El armazón es estas fibras, esas ramitas. El lodo es la compresión, es como el concreto armado. Esas son las varillas más el concreto. Muy interesante, vamos haciendo los símiles, ¿no? Vamos viendo las formas. La inspiración en la naturaleza es bestial y así la hemos hecho a lo largo de miles de años, que hemos sido nómadas o que hemos sido sedentarios después, pero aún con estructuras muy en lenguaje con los materiales de su entorno. Eso es bien interesante. Una arquitectura expresada con los materiales de su entorno, bien dirigido, puede ayudar a generar bosques, porque si tú cuidas tu ecosistema periférico, prosperarás, pero si no, puedes generar desiertos. La arquitectura, en su impulso constructivo, en su producción de cal, para los mayas, por ejemplo, que exigió mucha leña, tuvo que generar también presión hacia los recursos forestales, que aunado a una sequía, aunado también a una expansión agrícola, colapsó el imperio, ¿no? Y los mayas no son los únicos que han sufrido esta suerte de que destrozas tu entorno y después viene un cambio en el clima y quedas en un punto muy vulnerable, muy vulnerable, ¿no? Bien, entonces, si yo construyo con mi entorno, yo me puedo reconstruir también con mi entorno. Hay muchas comunidades en Oaxaca que desde el sismo del 17 están esperando que el gobierno les vuelva a surtir acero y cemento para construir la misma casa en el mismo lugar que se les cayó, ¿no? No hay resiliencia, no generamos nuevas respuestas. Hay una rama de la arquitectura ahora que se llama ramatectura, ¿no?
que trata de volver a esto, que son las imágenes superiores, ¿no? Que trata de volver a esto, que cómo conformar tus entornos a través de ramas. Las formas son distintas, la forma tectónica es distinta, ¿no? Pero es súper interesante, aquí nos quedando cuando hablamos de cascarones, hablamos de estos, ¿no? De estos cascarones conformados por todos esos patrones de fibras que después se repellan. Vean esta casa, es una casa africana, pero vean otra vez el lenguaje de la forma, ¿no? Si le ponemos una gotita de agua en esta estructura, ¿qué le pasará, no? Va a fluir súper suave, ¿no? La forma es fuerte, los materiales son fuertes, térmicos, ¿no? Obviamente hay mucho calor acá, la arquitectura te dice que hay mucho calor ahí. ¿Por qué te lo dice? Por todas estas pequeñas rugosidades que tiene aquí el muro, que lo sombrean, ¿no? Pero el sol va moviéndose, se sombrea. Entonces el mismo muro se va refrescando. Cuando hablamos de arquitectura bioclimática, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo eso lo aprendimos desde que fuimos neandertales y aprendimos a escoger las cuevas con mejor soleamiento. Desde ahí venimos con esos temas, ¿no? De arquitectura. También algo bien interesante de la arquitectura es que antes se hacía en comunidad. Antes la arquitectura se hacía en comunidad, era una expresión comunitaria. Ahora vas y contratas al albañil, porque nos hemos alejado tanto de esta posibilidad constructiva que ahora se volvió ya la industria de construcción, la industria de la arquitectura, y le quitamos, le arrebatamos todo el genius loci, le arrebatamos todo el espíritu que tienen estos procesos constructivos. Nosotros, hace ya algunos años, empezamos también con esas reflexiones, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de construir estas cabañas, en donde íbamos a aplicar precisamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo construimos con las medidas corporales? ¿Cómo construimos con las formas intuitivas? Y para eso fue un diseño comunitario, o sea, nos reunimos los que estábamos involucrados en el proyecto, los que íbamos a trabajar en el proyecto, y diseñamos esas cabañas, pero las diseñamos muy en el entendido de que teníamos que ser capaces de verlas. Y por eso estas construcciones fueron refiriéndose a elementos muy representativos para la comunidad, como la serpiente, como el pico del águila, como el caracol. Y con estos conceptos fue que se fue construyendo y diseñando simultáneamente estas cabañas con la técnica de las varitas, ¿no? Esos mismos tejidos, que de aquí también podemos hacer un símil, compararlas con los tejidos de las cesterías, ¿no? Esas cestas con las que transportan productos a través de las sierras han estado a prueba a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Entonces, si las replicamos, si las entendemos como estructuras, ¿no? Las escalamos, pues ya tenemos ahí unas maquetas que han sido validadas a través de las generaciones. Como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Está ahí, estamos tejiendo tal cual, como si fuera un canasto, ¿no? Que después se van recubriendo con tierra, ¿no? Y se impermeabiliza, y te van quedando formas como estas. Este es el caracol, cuya entrada es por aquí, ¿no? Y solamente la cabaña es dar una vuelta y encontrar acá una cama curva que tiene una vista hacia la cascada, ¿no? Sensacional. Esta es otra cabaña también, que es la de la serpiente, que tiene varias terracitas, acá en la piedra una fogata. Y entonces la arquitectura tiene otros lineamientos, otros conceptos, ¿no? De cómo pueden surgir los proyectos, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura tejida, arquitectura de cestería, ¿no? Veamos esta otra, es una geodésica construida con reglillas en patrón, un patrón de hexágonos, ¿no? Que se hacen en el piso, bien interesante. Estos tejidos parecerían complejos, decir, híjole, tengo que ser muy experto para hacer pero créanme que es una de las primeras estructuras que vas a poder a construir sin muchas frustraciones, porque la idea aquí es generar una malla en el piso
marcado por este caso de hexágonos, ¿no? Que se van conformando por estas tiras y se van amarrando. Y después con cualquier elemento, según sea la dimensión, lo hemos hecho con grúa, lo hemos hecho con horquetas, según la dimensión, lo vas levantando y la misma malla te va dando la forma, ¿no? Es padrísimo, padrísimo. La verdad es que te queda así como que, wow, la construcción es otro proceso, ¿no? Este domito después se recubrió porque también este es un prototipo experimental en donde quisimos implementar diferentes impermeabilizantes. Entonces tenemos tal cual sábanas impermeabilizadas, tal cual telas impermeabilizadas, malla sombra que colocamos encima y después impermeabilizamos con ese impermeabilizante a base de llanta que les platiqué en la sesión pasada, ¿no? Y luego también con una mezcla de impermeabilizante transparente, por eso no sé si alcanzan a ver en la parte de arriba un poquito, unos puntitos como verdes, un destello verde, porque eso es lo que le permite pasar la luz, ¿no? Y reflejar esta malla sombra que es verde, ¿no? La cimentación está resuelta con sacos de arena, también muy fácil de hacer, y repellada, ¿no? Muy bien, otra de las estructuras que le quiero platicar, que también me parece sensacional, son las estructuras recíprocas. Las estructuras recíprocas están caracterizadas por ser elementos que se van apoyando uno con el otro hasta formar un anillo de cierre, ¿no? Y poco a poco irlo escalando como si fuese una membrana. Es bien interesante porque hay dos tipos de estructuras recíprocas. Una que te da formas regulares, como una geodésica. Si tú quieres construir una geodésica, la estructura recíproca también puede ser un elemento de muchísima ayuda y ahorita vamos a ver por qué. Pero también puedes hacer membranas, ¿no? Con estructuras recíprocas ya de patrón abierto, mucho más complejas. Pero el inicio de las estructuras recíprocas lo podemos entender también ligado hacia cómo empezamos a construir nuestros refugios, cómo empezamos a visualizar una estructura, ¿no? Y podemos referirnos a estos tipis, ¿no? A los tipis, ¿no? Que son como estos pirámides de cono, ¿no? En donde las ramitas en la parte de arriba se van entrelazando una con la otra, ¿no? Entonces eso va conformando una estructurita hacia abajo, ¿no? Y con eso ya generamos ahí un pequeño refugio. Y hablamos de que esa es una estructura que viene desde Asia, desde muchísimos años, ¿no? Que después Leonardo da Vinci estudia y desarrolla muchísimo, sobre todo porque él estaba muy interesado en ese momento en crear puentes de asedio, porque están en guerra, quería ganar rápido para regresar a las artes. Entonces crea este puente rapidísimo con estructuras recíprocas. Y a partir de ahí se genera un desarrollo muy interesante, como el que podemos ver aquí en esta imagen. Esta imagen es una estructura recíproca. Bien, entonces, lo que vimos en la imagen, ahora esto es en maqueta, ¿no? Si lo visualizamos, es una pieza que después se une con otra aquí, y luego otra más, formando como una especie de escalera entre ellas, ¿no? Hasta que la última cierra con la primera, y eso ya forma una pequeña estructura con elementos sin necesidad de labrarlos, ¿no? En esta estructura solamente tenemos que cortar los bambúes en una sola medida, ¿no? En la estructura que vimos de cascarón, tenemos que generar las reglillas. O sea, agarrar el bambú y abrirlo en rajitas, en pequeñas tiras, ¿no? Para que esas tiras puedan tejerse, como las ramitas del nido, ¿no? Aquí son nada más piezas que se cortan a una medida y con el patrón correcto de ensamblaje formas una estructura, que en este caso es una estructura de un techo recíproco. Muy sencillo de hacer, ¿no? Aquí lo estamos viendo con troncos, ¿no? ¿Cuántas piezas puedo meter en ese cono? Pues, las que quieras, muchísimas. Entre más, mejor, ¿no? Pero aquí estamos viendo cómo se hace este conito con la disposición correcta de las piezas. Bien. Aquí vemos un techo, ¿no? Cómo se ve un techo recíproco. Ya más o menos entendemos
cómo va el ensamblaje, ¿no? Aquí lo vemos referido en estas imágenes. Esa imagen es muy interesante porque la medida de esta, digamos que este cono, la medida y el alto están determinados por la cercanía de tu figura geométrica base. Cuando nosotros decidimos hacer una estructura recíproca, decidimos armarla en piezas de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, ¿no? Empezamos de 3. Entonces puedes decir estructura recíproca de 3, estructura recíproca de 4. 4 sabes que vas por cuadrados, 5 sabes que vas por pentágonos, 6 sabes que vas por hexágonos, ¿no? En este caso es un octágono, ¿no? Entonces conformamos el octágono y según el octágono, si es muy abierto, la figura va a ser muy baja, como la vemos acá al lado, ¿no? Entre más grande sea la figura principal, más chaparrita va a ser la estructura, lo que nos quiere decir que cuando se haga fractal, porque eso se va a repetir n veces, la estructura también va a ser más grande. Ese es el puente que Leonardo da Vinci diseñó a través del mismo entrelazamiento de los elementos, cómo este elemento se entrelaza con este elemento, luego con este elemento, luego con este elemento, haciendo una especie también de red. Muy interesante y muy sencillo de hacer. La verdad es que es muy sencillo de hacer esta estructura de puente, que imagínense, ¿no? Esa es una estructura de puente que después la podemos repetir a un lado las veces que querramos, ¿no? Y per se, o sea, por sí solo, vamos generando un domo, ¿no? Un cañón corrido, una bóveda de cañón corrido. Y este es el patrón básico de ensamblaje de una estructura recíproca, ¿no? En donde vemos que, imagínense que esta es la pieza 1, esta es la pieza 2 y esta es la pieza 3. Entonces la pieza 1 descansa sobre la pieza 2. La pieza 2 descansa sobre la pieza 3. Y la pieza 3 finalmente descansa sobre la 1, cerrándose, ¿no? En los talleres lo que decimos es que tú tienes que tener la escalera infinita, que es que, por ejemplo, si tú subías a escala y fuera un escalón, aquí baja, ¿no? Sigues por aquí y bajas, ¿no? Sigues por aquí y bajas, y ahí baja, baja, escalón eterno, ¿no? Bien. El patrón de ensamblaje es la clave de todo. Si tú ya cachaste el patrón de ensamblaje, las estructuras recíprocas van a ser un paseo muy agradable. Porque lo que tenemos que lograr es esto, la fractalidad, ¿no? Una vez que ya tenemos la pieza base, que es este triangulito, ¿no? Ahora vamos hacia la fractal, a repetir el mismo proceso n veces, hasta lograr ¡pum! ¿No? ¿Y qué logramos con esto? Si seguimos el patrón de ensamblaje correcto, logramos una bóveda, logramos una geodésica, ¿no? Si continuáramos ese patrón de ensamblaje, ¿qué lograríamos? Pues toda una esfera, ¿no? Podemos cerrar una esfera. Súper interesante las estructuras recíprocas. La verdad es que la geometría expresada en la estructura es sensacional, ¿no? Aquí vemos un hexágono, ¿no? Con triángulos, hexágonos, hexágonos. Obviamente son formas fuertes. Estamos haciendo un domo, una geodésica, que ya es un elemento fuerte, o sea, vamos bien, porque ya la estructura en sí tiene una forma estructural. Y ahora vamos a usar un material que es el bambú fuerte, ensamblado con un patrón de formas geométricas fuertes. El triángulo es una de las estructuras, si no la más fuerte que hemos usado como humanos, ¿no? Bien. Eso salió un poquito mal, pero eso es como se forman los domos, ¿no? Siguiendo el patrón de ensamblaje. Ahorita lo vamos a ver en otras imágenes. Un poquito borrosas esas, disculpen. Bien, esta es una geodésica nivel 5. Esa es una estructura que tuvimos la oportunidad de hacer en Colombia, en Cali, sobre el 2007, me parece, ya hace bastantes años, en donde nuestra intención en ese momento era crear esta geodésica y romperla, entender cómo se rompía una estructura recíproca, era la práctica, ¿no?
Entonces empezamos a ensamblar esta estructura con piezas de bambú de unos 7 centímetros de diámetro, guadua angustifolia en este caso. La clave de una estructura recíproca es que todas las piezas deben tener el mismo largo y el mismo diámetro, y deben estar perforadas en el mismo punto, es decir, una pieza prefabricada N veces. Entonces, para hacer una forma de pentágono, nuestras 5 piezas, ¿no? En donde 1 descansa en 2, 2 descansa en 1, 2 descansa en 3, 3 descansa en 4, 4 descansa en 5, y 5 descansa en 5 descansa en 1, ¿no? Y ahí se cierra, digamos, el círculo. Es el patrón de ensamblaje que ya repetido te da este domito. No tienes que hacer nada, no tienes que medir, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es ensamblarlo de forma correcta y ya. La misma composición, el mismo ensamblaje por sí solo te da la geodésica. Súper interesante, súper interesante. Además fue una estructura en la cual nos subimos hasta 24 personas. Ahí están las fotos, ¿no? En donde intentamos romperla. Primero nos subimos 8, no se rompió. Luego nos subimos 16, no se rompió. Y luego nos subimos los 24 y no se rompió. Entonces fue una estructura que aprendimos a hacer e hicimos en un día. Y es extremadamente resistente, extremadamente económica, extremadamente disponible. Y esa es la geometría desde abajo, ¿no? Cuando yo digo que la arquitectura no está peleada con la ingeniería, porque no se pueden pelear, porque es la misma, ¿no? O sea, la planta no se puede pelear con sus nutrientes, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? Esto es lo que vemos desde abajo, ¿no? Y la estructura recíproca, que en este caso se forró con un ferrocemento, que es una mezcla de malla electrosoldada con mallas gallineras, con un repello de 5 centímetros de espesor. Ya vemos también en los pentágonos, le fuimos dejando los tragaluces, ¿no? Se ve algo interesante. Y finalmente, hablarle de las estructuras regladas. Una de las definiciones que puedo dar como las básicas, ¿no? Es cómo logramos superficies curvas a través de puros elementos rectos. Cómo a través de la disposición de elementos rectos podemos crear paraboloides hiperbólicos, ¿no? A través, aquí pues, la malla está como curva y tal, pero esos paraboloides se logran a través de estas rectas. Si pueden ver, ¿no? Tenemos una línea que une 2 círculos a diferentes alturas y que después esta línea se revoluciona en torno a este eje, creando una primera dirección y luego en el sentido contrario y revolucionándola nuevamente, ¿no? Creando toda una superficie, ¿no? De carga fuerte, con geometría y tal, ¿no? Muchas cosas se pueden lograr, pero si nos vamos hacia lo más, otra vez, remontándonos hacia lo primero que construíamos, también construíamos con esto, ¿no? Parece decir, wow, esas estructuras son súper pros, ¿no? Son muchas computadoras para lograrlas, pero esas estructuras nacieron a través de la construcción, reconstrucción de los refugios nómadas, principalmente los refugios nómadas mongoles, que tenían que armar y desarmar, irse por acá, irse por allá, ¿no? Entonces, hacían esas estructuras, ¿no? Que a través de estas líneas rectas creaban curvas. Nuevamente, una curva, que es un anillo, que es una forma fuerte, unida con bambúes o varas que son fuertes, unidas en patrón de triángulos, de rombos, que son fuertes, ¿no? Entonces, todo el porqué de la arquitectura pasa, obviamente, porque tenga que ser fuerte, bioclimático,
también, ¿no? Las formas curvas funcionan muy bien ante el clima. Puedes ver bóvedas, puedes ver cúpulas en el Polo Norte, construidas de hielo, que funcionan en los climas más fríos. Y puedes ver cúpulas en los desiertos. Son formas que funcionan muy bien con el clima. Las pongas donde las pongas. Pero también con procesos de construcción comunitaria, con conceptos de construcción intuitiva y lógica, ¿no? Entonces, otra vez acá estamos haciendo estos rombos con bambúes rectas, ¿no? Que van hacia la cimentación, haciendo puras X's, haciendo un círculo súper rápido. Aquí lo pueden ver, ¿no? Cómo están estas X's, esas grandes X's, son contraventeos, ¿no? Contra un cilindro muy fuerte, fuerza con fuerza, ¿no? Redundancia. Luego el techo con un sistema recíproco doble, pero aquí pueden ver el inicio del techo recíproco, que se extiende para formar un sombrero, ¿no? Y aquí es el recíproco doble. Bien. Perdón, no recíproco. Bueno, el techo sí es recíproco, las estructuras son regladas, ¿no? Está la yurta. Techo sí recíproco, la yurta reglada. Finalmente, compartirles este proyecto para ahora verlo con estos ojos estructurales, ¿no? Esos ojos de superficies regladas. ¿Qué podemos lograr con superficies regladas? Proyectos como estos, proyectos con geometría súper, digamos, libre, ¿no? Tiene fundamento la estructura, por supuesto. Cada una de estas líneas, lo vimos la sesión pasada, está expresada por temas de clima, por temas de agua y tal, pero también por temas de conceptos de psicología ambiental, pero también, obviamente, por estructura. Entonces, vamos teniendo dos curvaturas, esta, y después una superficie reglada entre ellas. ¿Sí? Estas curvaturas que se logran a través de la repetición de los elementos rectos, ¿no? Esos elementos rectos son los que van dándonos esa superficie reglada, que la vimos en la sesión pasada, pero que ahorita más o menos la podemos ir analizando desde otras perspectivas, ¿no? Cosas que podemos también lograr con técnicas de superficies regladas. Entonces tenemos las directrices, que son estos arcos enormes, ¿no? Y luego entre ellas estas líneas rectas que van conformando esta superficie reglada, ¿no? De la que hemos estado platicando. Muy bien, pues este era lo que quería platicarles acerca de las estructuras con bambú, desde lo base, ¿no? Desde lo pequeño que podemos ser hasta lo un poquito más complicado, pero esto es un poco la plática acerca del diseño estructural con bambú.